Claro que hay otro sitio en Jerusalén del que mucha gente cree que puede ser la tumba de Jesucristo. Es lo que llamamos la tumba del jardín, saliendo de la puerta del norte por la carretera de Damasco. Desde luego, está fuera de la ciudad actual. Existía un lugar fuera de los muros de la ciudad, una crucifixión debe llevarse a cabo fuera de la ciudad, que se parecía a una calavera, dado que la Biblia designa el sitio de la crucifixión como Gólgota, o sea, lugar de la calavera. Eso les llevó a pensar que pudo haber sido este sitio, pero en el 950 a.C., el rey Salomón utilizó gran parte del lugar para la construcción del templo. Cuando llegaron a donde se distingue la forma del cráneo, dejaron de excavar, porque a partir de ahí la piedra era caliza y no servía para construir el templo. Pero desde ese momento, 950 a.C. hasta 1956, en que se construyó una estación de autobuses, nada se construyó en ese terreno. Creemos que no se construyó nada porque tradicionalmente se dice que es un antiguo lugar judío para ejecuciones. En realidad por la zona se le conoce como Bet Jesakila, o sea, el sitio de las lapidaciones. Una tumba excavada en la roca apareció en 1867. Nadie le presta la menor atención durante unos 16 años. Hasta que en 1883 el general Charles Gordon, famoso militar británico y hombre devoto, le hace una visita. Vino a esta zona de Jerusalén y sentándose en un balcón, en el extremo septentrional de la ciudad, echó un vistazo panorámico a la zona que hoy es la tumba del jardín y creyó ver la silueta de una calavera en la superficie de la roca. Entonces comentó que ese podía ser el emplazamiento de la tumba de José de Arimatea y por lo tanto la tumba de Jesucristo. La autoridad de semejante personaje abre el camino para la compra del terreno en 1894 por parte de la Asociación Inglesa del Jardín de la Tumba, una fundación de caridad que reúne varias organizaciones protestantes. El jardín se excava finalmente en 1892 por el arqueólogo Conrad Schick. Lo que descubre es notablemente similar a la descripción que hace la Biblia de la tumba de Jesucristo. La mayoría de los arqueólogos admite que esta tumba es la típica tumba judía del siglo I. Aparte de eso, la entrada no es exactamente del tamaño habitual de una tumba judía del siglo I. Normalmente hubiera sido de 1/3 de su tamaño real. Creemos que los cruzados aumentaron el tamaño para que más gente pudiera entrar a rezar. Por debajo de la entrada hay una huella de unos 40 centímetros que sugiere que se hizo rodar una piedra para sellar la entrada de la tumba. El interior de la tumba mide 4,26 metros de ancho, tiene una profundidad de 3,5 metros y una altura de unos 2,5 metros. A la entrada se encuentra la sala de los lloros, donde la gente venía a lamentarse. Más hacia adentro está el estante excavado en la piedra, en el que se dice que se depositó el cuerpo de Jesucristo. Es llamativo que en la pared del fondo de la tumba se distingue una cruz pintada con pintura roja, pero es una cruz bizantina. Es una prueba de que los cristianos de los primeros siglos se interesaban especialmente por esta tumba. En los años siguientes el terreno circundante se convierte en un jardín. La Biblia dice que alrededor de la cruz había un jardín y en el jardín una tumba. Ahora bien, hay dos elementos en este jardín que sugieren poderosamente que se trataba de un jardín del siglo I. El primero es un sistema de riego muy antiguo. Es el tercer mayor sistema de riego de toda Jerusalén. Es demasiado grande para que solo se usara por razones domésticas, pero hubiera sido adecuado para un jardín. Luego, en 1926, los arqueólogos descubrieron un antiguo lagar precristiano, pero un antiguo lagar asociado con tanta agua sugiere un jardín del siglo I. Es posible que hubiera una viña. Pudo haber sido la viña de José, pero no hay manera de estar seguros. Los cristianos empezaron a peregrinar al jardín de la tumba. En la época actual recibe 250.000 visitantes anuales. En su mayor parte, son peregrinos cristianos que quieren recordar los fundamentos de su fe cristiana. Creo que ha llegado a haber gente de hasta 40 o 50 naciones, o grupos lingüísticos, reunida en este lugar. El jardín de la tumba es el auténtico lugar al que hay que llevar a la gente para enseñarles el aspecto de una tumba del siglo I, según se describe en el Evangelio de San Marcos. Aquí se puede ver cómo eran. Yo visité el jardín de la tumba en 2 o 3 ocasiones. De hecho, tengo algunos amigos ingleses que suelen ir allí a trabajar como voluntarios. Es muy bonito, es muy interesante, está muy bien arreglado. Es la típica tumba que nos encantaría que hubiera tenido Jesucristo. Está en un jardín, es tranquila, silenciosa. Puedes ir y casi sentir que está ocurriendo algo en tu presencia.
Antiguos datos de los evangelios constituyen toda la documentación escrita que se tiene sobre la tumba de Jesucristo. Hay quien cree que describen el jardín de la tumba, otros que ésta se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro. Aún así hay quienes adoptan una actitud más provocativa. Antes de debatir sobre la tumba de Jesucristo, hay que debatir sobre la inhumación de Jesucristo. Y la cuestión es cómo se enterró a Jesucristo y si efectivamente se le enterró. Por una parte parece una pregunta obvia, o sea, vamos a leer los evangelios. José de Arimatea entierra a Jesús. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Por otra parte, a Poncio Pilatos no le interesaría que un delincuente fuera enterrado como Dios manda, porque buena parte del mensaje de la crucifixión es desanimarte. Lo mejor que puedo imaginar es que los romanos lo bajaran de la cruz y lo enterraran en una fosa común con una ración de cal, o en el peor de los casos, que lo dejaran colgado en la cruz, porque eso era lo que los romanos pretendían mediante la crucifixión. Te dejaban en la cruz para que se cebaran contigo las aves carroñeras y los perros. Encaja muy bien con la sensibilidad judía el que una fiesta de primera importancia, como es el sábado, se dijera que no podían dejar que eso les ocurriera a esos cuerpos. Es que es el sábado, es un día sagrado, así que tenemos que bajar esos cuerpos. Es una historia extraña, y siempre es posible que alguien diga que es tan extraña que es irreal. Tan posible como que alguien diga que es tan extraña que por eso es real. Hasta que se me demuestre lo contrario, debo pensar que Jesucristo no fue enterrado de ninguna manera que nosotros podamos reconocer como tal. Ahora bien, si alguien me dice que Jesucristo fue abandonado en la cruz durante tanto tiempo como para que no hubiera nada que enterrar, yo contestaría que sí, que eso es muy posible, que eso le ocurrió a muchísima gente. Pero todas las pruebas demuestran que dado que fue una persona muy distinta a lo largo de toda su vida, igualmente en su muerte tuvieron que ocurrir cosas muy diferentes. El debate sobre la veracidad del cuento de la inhumación continúa. Se han emitido algunas teorías polémicas como la de que Jesucristo sobrevivió a la crucifixión y murió de muerte natural algunos años más tarde. Por tanto, ¿dónde está la tumba de Jesucristo? El jardín de la tumba encaja con la descripción de los evangelios y el hecho de estar sobre una cantera fuera de los muros de la ciudad encaja con el que fuera un lugar para las crucifixiones. ¿Pero ocurrió ahí? Bueno, yo creo que el jardín de la tumba es muy bonito. Tiene un aspecto precioso. Atrae a la gente a quien no le gusta la iglesia del Santo Sepulcro. Pero eso no lo convierte en auténtico. Es el típico sitio que estimula la imaginación de la gente, que estimula sus sentimientos religiosos. Por eso comprendo por qué a la gente le gusta que esa tumba en concreto sea la tumba de Jesucristo. Pero yo no creo que lo sea. Yo, personalmente, no creo que haya ninguna prueba arqueológica o histórica que demuestre que esa es la auténtica tumba. Ahora se discute sobre la edad de esa tumba. Mucha gente afirma que es una tumba de la segunda época del templo y que, por lo tanto, pudo ser la tumba de José de Arimatea. Pero los arqueólogos israelíes la fechan mucho antes. Desde luego que hay un emplazamiento funerario, pero todas las características relativas al labrado de la piedra señalan hacia una época tardía de la Edad de Hierro. Así que desde un punto de vista especializado, esto no encaja en absoluto con el lugar de inhumación de Jesucristo. Creo que me gustaría subrayar que estamos aquí para que la gente reflexione sobre la muerte, la inhumación y la resurrección de Jesucristo. Por eso creemos que está ahí. Constantino declaró que la iglesia del Santo Sepulcro era el auténtico emplazamiento de la tumba de Jesucristo. Pero esa conclusión se basaba en una leyenda local. En la iglesia del Santo Sepulcro notas una sensación de poder, de misterio y de espanto, que en mi opinión es más auténtica que todo lo que han dicho los evangelios. Si existe la menor posibilidad de vincular un lugar actual con la tumba de Jesucristo, yo preferiría que fuera el Santo Sepulcro. Toda ciudad, pero sobre todo Jerusalén, es una entidad dinámica. No paraba de crecer y al extenderse, en algún momento dado, tuvo que llegar hasta el cementerio, por lo que éste tuvo que ser trasladado para que la gente pudiera seguir extendiendo la ciudad. Esto al menos nos da una indicación de que hubo tumbas relativamente cerca de la ciudad. En cuanto se agregaron más casas,
hubo que separar a los muertos de los vivos. La iglesia del Santo Sepulcro se encuentra actualmente dentro de los límites de la colonia romana. El gobernante judío Herodes Agripa extendió la ciudad hacia el noroeste por encima del emplazamiento de la tumba. La tumba quedó entonces dentro de la ciudad. Había estado fuera, pero a la altura de 41 o 44 después de Cristo ya estaba dentro. La ventaja del Santo Sepulcro es que no está muy lejos del Calvario. Creo que muy posiblemente el emplazamiento de la tumba de Jesucristo fue ignorado o se olvidó. Quiero decir, ¿por qué iba nadie a venerar la tumba de alguien de quien estaban seguros que había resucitado de entre los muertos? Creo que hay bastantes pruebas a favor de la iglesia del Santo Sepulcro. No creo que haya que ir a buscar otros sitios. Ese es el que está relacionado con la tradición más poderosa. La polémica domina la búsqueda de la tumba de Jesucristo. Es posible que los teólogos afirmen que el lugar en sí mismo no es importante, que es la fe lo que cuenta. Pero para muchos, el emplazamiento tiene una importancia inmensa. Es el lugar en donde la historia dio un giro decisivo, en donde se reveló de repente el sentido de la vida, del mundo y de Dios. Tocar el suelo, besar la piedra, entrar en la tumba, permite a la gente forjarse un vínculo tangible con su espiritualidad. Pero al cabo de 2000 años no existe prueba alguna en cuanto a la existencia o localización de la tumba de Jesucristo. En última instancia, la resolución del misterio es una expresión de la fe. Y es la fe lo que enriquece nuestras vidas.